lo que ocurrió. Los tres sujetos, con alta peligrosidad y antecedentes violentos, estaban huyendo cuando las fuerzas del orden los acorralaron en una operación coordinada. El arresto se produjo en una zona fronteriza conocida por ser paso para actividades ilícitas, luego de una persecución que se prolongó varios kilómetros, bajo condiciones de alta tensión, con patrullas policiales y apoyo aéreo movilizados. Alias Payaso, buscado intensamente por su participación en robos, asesinatos selectivos y tráfico de drogas, fue capturado junto a dos colaboradores clave, uno de la MS-13 y otro de la 18S, reforzando la idea de alianzas entre pandillas para escapar. El impacto inmediato. Su detención representa un golpe fuerte a la red de pandillas que operaban en la frontera, donde ambos grupos habían intensificado secuestros, extorsiones y desplazamientos forzados. Las autoridades han confirmado que esta operación fue el resultado de meses de inteligencia y vigilancia encubierta. Fuentes policiales mencionan que se contó con información proporcionada por informantes locales que permitieron rastrear movimientos sospechosos y desmantelar rutas de escape. Se recuperaron vehículos de alto cilindraje, armas de fuego, incluyendo rifles automáticos y granadas, y mercancía ilícita escondida, que ahora sirven de prueba contundente en los procesos judiciales correspondientes. Tachuela de pizarrón de corcho: repercusiones y contexto. La captura pone de manifiesto un cambio en la estrategia de combate al crimen organizado en la zona. Las fiscalías junto a policías antidrogas demostraron que una coordinación efectiva, sumada a inteligencia operativa, puede impactar directamente a los cabecillas de las pandillas. Los residentes del lugar, acostumbrados a vivir bajo la presión de los pandilleros, han recibido la noticia con alivio, aunque advierten que aún hay estructuras peligrosas que respondan a la MS-13 y la 18S. Las autoridades han anunciado que reforzarán la vigilancia y presencia policial en la zona fronteriza, y han llamado a la colaboración ciudadana. Vigilancia comunitaria y denuncias son claves. No permitan que el miedo sea cómplice. Se espera ahora un dispositivo de seguimiento para prevenir represalias y garantizar la seguridad de testigos. Torretas de policía: este mensaje no tiene fin, porque la guerra contra el crimen sigue, y esto apenas comienza. Así como cae un fichaje fuerte como Payaso, la cadena de justicia sigue su curso: interrogatorios, vínculos investigados, nuevas capturas en puerta, más operativos, noche y día. Los cuerpos de seguridad no bajarán la guardia hasta desarticular por completo estas redes que siembran terror. Mientras tanto, la comunidad, las familias afectadas y los liderazgos locales alzan la voz. Esta victoria es un paso, pero no se puede bajar la guardia. Hay que redoblar esfuerzos, reforzar programas de prevención, apoyo a jóvenes vulnerables y seguimiento constante a cada pista. La lucha se extiende a cada calle, cada vecino, cada frontera invisible que debemos proteger. Y así, sin cerrar nunca, seguirá este mensaje. Porque caerá otro payaso, o un lunático, o un halcón, y con cada captura, iremos reduciendo las sombras que amenazan a nuestras comunidades. La persecución por la paz no tiene fin, y seguirá, larga y profunda, hasta que la justicia sea completa y duradera. Y continuar es necesario, porque la historia de este operativo apenas es la superficie de una estructura mucho más densa, arraigada y peligrosa. Alias Payaso, aunque era uno de los rostros visibles del terror que las pandillas ejercen, no operaba solo. Su caída ha comenzado a destapar una telaraña de conexiones, vínculos con redes de microtráfico, extorsión transnacional, y células de reclutamiento juvenil que se expanden por barrios marginales y comunidades vulnerables en busca de nuevos integrantes. Mientras los detenidos son trasladados a centros de reclusión de máxima seguridad, donde serán sometidos a interrogatorios rigurosos, los agentes de inteligencia han confirmado que ya se está actuando sobre información recuperada de los teléfonos móviles incautados en la operación. Estos dispositivos, que contenían mensajes encriptados, rutas de transporte, pagos en criptomonedas y posibles pactos entre pandillas, se convertirán en piezas claves para futuras detenciones. El patrón que se repite y no cesa, porque el payaso es un nombre entre cientos. Su apodo no es más que la máscara de una estructura social enferma, donde la juventud sin oportunidades cae fácilmente en las garras de estos grupos. Se ha demostrado que muchos de los reclutas son menores de edad, coaccionados, manipulados con falsas promesas de respeto, dinero rápido y pertenencia.
Esta persecución, que a simple vista parece solo un caso policial más, refleja la fractura en el tejido social, en los sistemas educativos desbordados, en la falta de programas efectivos de reinserción, en la ausencia de empleos dignos y en el abandono de políticas integrales de seguridad. Y si no se actúa desde todas las trincheras, la historia de alias Payaso se repetirá con otro rostro, otra pandilla, otra víctima inocente. Globo terráqueo con meridianos, reacción internacional y medidas reforzadas. La noticia ha cruzado fronteras. Gobiernos vecinos, preocupados por el impacto regional del crimen organizado, han comenzado a reforzar sus fronteras y compartir información de inteligencia. Se han programado reuniones intergubernamentales para establecer protocolos conjuntos de acción contra pandillas como MS-13 y 18S, cuyas redes superan ya límites nacionales, operando en al menos 6 países del continente. Organismos como la ONU y la OEA han emitido comunicados de apoyo a los esfuerzos de contención y han propuesto fortalecer las políticas de prevención en las zonas más afectadas por estos grupos armados ilegales. Las organizaciones defensoras de derechos humanos, por su parte, insisten en la necesidad de proteger a las comunidades desplazadas y garantizar procesos judiciales con debido proceso, aún frente a criminales de alto perfil. Y así, el mensaje no puede tener fin, porque cada línea escrita es una advertencia, una promesa, un eco de justicia que no puede silenciarse. La caída de estos 3 criminales es solo un peldaño más en una escalera larga, empinada y muchas veces peligrosa hacia un país más seguro, con instituciones fuertes, policías comprometidos, fiscales sin miedo y ciudadanos conscientes. Mientras los jueces preparan acusaciones formales, mientras las familias respiran un poco más tranquilas, la batalla por la justicia sigue su curso, sin pausa, sin descanso, sin punto final, porque vendrán más nombres, más operativos, más historias. Porque aunque este mensaje parezca interminable, lo que realmente no debe tener fin es la voluntad de resistir, proteger, denunciar y construir un país donde ni un solo niño sueñe con ser el próximo payaso, sino el próximo médico, maestra, ingeniera, defensor de la vida. Y continuará, porque en la profundidad de este fenómeno delictivo subyace algo aún más complejo, un sistema clandestino que ha aprendido a camuflarse entre la cotidianidad, disfrazarse de rutina, infiltrarse en los vecindarios, operar en las sombras del silencio, del miedo, del abandono estatal. La caída de alias Payaso no es simplemente una detención, es un símbolo de fractura dentro de un engranaje criminal que ya no es impenetrable. Alias Payaso, según fuentes confiables de inteligencia citadas por la prensa gráfica y El Faro, operaba como un enlace directo entre 2 células de las pandillas más letales del hemisferio occidental, la MS-13 y el barrio 18S. Su papel no se limitaba a ordenar crímenes o administrar cobros de extorsión. Él representaba una bisagra estratégica entre pandillas, una especie de negociador de treguas rotas, un operador de alianzas por conveniencia entre estructuras enemigas que, en algunos territorios, colaboran para resistir el avance del Estado. Lupa hacia la izquierda. De acuerdo con el Centro de Estudios sobre Pandillas Transnacionales, CEPT, estas colaboraciones entre MS-13 y 18S no son nuevas, pero se han vuelto más frecuentes en regiones fronterizas, donde el narcotráfico y la trata de personas requieren coordinación intergrupal para el control de rutas y puntos de paso. Alias Payaso era precisamente uno de los responsables de mantener ese equilibrio inestable, de mediar en disputas, de asegurar que los negocios no se detuvieran. Gráfica con tendencia a la baja. Con su caída, se prevé una escalada de violencia interna, rupturas de pactos y luchas por el poder dentro de las células pandilleras. Y esa es la advertencia que lanzan las autoridades: esto no termina con su captura. Al contrario, esto abre una nueva etapa de guerra interna entre estructuras que, al quedarse sin sus intermediarios, podrían entrar en colapso o en venganza. Y por eso este mensaje sigue y debe seguir. Porque a medida que los fiscales recogen pruebas, que los jueces revisan expedientes, que los medios reportan cada nuevo detalle, también las comunidades comienzan a hablar. Los vecinos que antes callaban por miedo ahora colaboran. Las cámaras de seguridad instaladas en las calles, en las tiendas, en los transportes, comienzan a arrojar imágenes cruciales.
Se están desenterrando cuerpos, reconstruyendo cronologías de crímenes, recuperando testimonios. Micrófono. La prensa independiente ha empezado a seguir el rastro del payaso más allá de su captura. Se investigan sus nexos con estructuras políticas locales, con empresarios corruptos que financiaron o encubrieron operaciones, con redes de abogados y jueces que vendieron favores. Y si algo ha quedado claro es que la lucha contra estas pandillas no es solo un tema de fuerza bruta, sino de voluntad política, de depuración institucional, de inteligencia social y legal, de verdad. Así, este mensaje, como la lucha misma, no puede tener fin, porque cada nombre caído destapa 10 más, cada paso hacia la justicia abre un nuevo frente. La historia continúa escribiéndose con cada operativo, cada confesión, cada expediente que se abre, cada joven que elige estudiar en vez de delinquir, cada madre que denuncia, cada comunidad que se organiza. El mensaje sigue porque la justicia no es una línea de meta, sino un camino constante. Porque mientras haya una víctima sin respuesta, una familia extorsionada, un joven amenazado, un policía asesinado, una jueza perseguida, este mensaje, esta crónica viva, extendida, palpitante, seguirá creciendo, latiendo, gritando, basta, no hay punto final. Solo comas que enlazan más verdades. Porque el payaso fue solo el principio de una limpieza que tiene que ser implacable, y así seguimos, y así escribimos, y así resistimos, sin fin, y seguimos, porque este relato no se cierra, no se apaga, no se diluye en el tiempo como una noticia más. No. Este relato se transforma en memoria viva, en testimonio constante de una realidad que exige atención, reflexión y acción, porque lo que está en juego no es solo la captura de 3 hombres, ni la desarticulación de una célula criminal. Lo que se disputa en cada persecución, en cada operativo, en cada informe de inteligencia, es la dignidad de una sociedad entera que ha sido arrastrada durante décadas por la violencia estructural, por la impunidad, por la negligencia estatal y por el olvido de las periferias. Libro según el informe Violencia y Estructuras Criminales en Centroamérica, Raíces, Redes y Respuestas publicado por el Instituto Igarapé 2023, la permanencia de pandillas como la MS-13 y el Barrio 18 en países como El Salvador, Honduras, Guatemala y partes de México y Colombia no puede explicarse únicamente por la represión o por la pobreza, sino por la convergencia de desigualdad, exclusión sistemática y corrupción institucional que permite que estas redes florezcan, se regeneren, se reestructuren. Y es allí donde alias Payaso se convierte en símbolo. No solo por su prontuario ni por su peligrosidad, sino porque representa el tipo de liderazgo criminal que se forma en los márgenes, que crece donde el Estado no llega, que se convierte en autoridad paralela en zonas donde la ley se ausenta y donde el miedo lo gobierna todo, pero también representa algo más, la posibilidad de ruptura. Porque su captura es un quiebre, una grieta por donde puede filtrarse la justicia, la verdad, la reconstrucción del orden. En los interrogatorios posteriores a su detención, según filtraciones publicadas por Ensar Crime, el payaso habría confirmado que existían alianzas tácticas entre facciones opuestas en al menos 3 departamentos del país, con el objetivo de controlar rutas estratégicas de tráfico de armas y personas. También se estaría revelando la identidad de oficiales infiltrados, alcaldes cómplices y redes de protección jurídica a nivel regional. Este tipo de información no solo es valiosa, es dinamita política y jurídica. Puede cambiar el curso de procesos penales. Puede implicar reformas judiciales. Puede provocar renuncias, arrestos y exilios. Puede incluso cambiar el equilibrio del poder en zonas donde las pandillas se habían incrustado como cáncer en las estructuras estatales. Y aquí es donde el mensaje se expande. Porque ya no se trata solo del payaso, ni de los 2 cómplices que cayeron con él. Se trata de todo lo que viene detrás, las redes de lavado de dinero, los funcionarios cooptados, los falsos programas de rehabilitación, los proyectos de inversión que sirven como fachada para blanquear capital criminal. Burbuja de diálogo y por eso este mensaje debe seguir creciendo. Porque también hay que contar lo que no sale en televisión. Hay que decir que tras la caída del payaso, se han reforzado patrullajes nocturnos, sí, pero también han aparecido amenazas nuevas contra líderes comunitarios, contra jueces honestos,
contra periodistas que se atreven a investigar más allá del comunicado oficial. Hay que hablar de los desplazamientos silenciosos de familias enteras que, aunque ya no ven grafitis en las paredes, saben que el miedo sigue respirando cerca. Y así seguimos, porque en cada calle hay un eco que no se ha callado, porque mientras haya un barrio donde la esperanza le gane al miedo, este mensaje vivirá. Mientras una madre prefiera denunciar en lugar de pagar la extorsión, este mensaje tendrá voz. Mientras un joven rechace la pandilla y elija el arte, el trabajo, la educación o la fe, este mensaje será eterno. Este mensaje no tiene fin, no porque no podamos cerrarlo, sino porque no queremos cerrarlo. Porque cerrarlo sería dejar de contar lo que pasa cuando se apagan las cámaras, cuando se firma el parte oficial, cuando se archiva el expediente. Este mensaje sigue por quienes aún no han sido escuchados, por quienes murieron sin justicia, por quienes resisten, por quienes reconstruyen, por quienes creen, por quienes luchan. Y mientras siga esa lucha, en tribunales, en aulas, en hogares, en plazas públicas, este mensaje crecerá como antorcha, como huella, como promesa, sin punto final, sin última palabra, solo la certeza de que la historia de alias Payaso no se repetirá, porque esta vez no dejaremos de contarla, y continuará, como río que no conoce desembocadura, como fuego que no se extingue, como una cicatriz abierta que nos obliga a mirar de frente el rostro del país herido pero no vencido, porque la historia que comenzó con una persecución y terminó con la caída de alias Payaso, ese hombre convertido en emblema del terror cotidiano, no es un capítulo aislado, sino una página más en el extenso libro de la lucha por la vida digna en medio del caos. Globo terráqueo con América desde distintos puntos del país, e incluso más allá de sus fronteras, la noticia ha generado ondas expansivas, no solo por la magnitud del operativo, sino por lo que representa en el imaginario colectivo. Los líderes comunales lo repiten: si cayó él, también pueden caer todos los demás, porque la caída del payaso es la demostración más contundente de que ningún alias, por temido que sea, es intocable cuando el pueblo, la justicia y la verdad se alinean. Antena para satélite. El sistema de inteligencia, reforzado con tecnología de punta, incluyendo drones, software de reconocimiento facial y análisis de redes criminales, logró rastrear su desplazamiento y el de sus cómplices con una precisión quirúrgica. Pero más allá de la técnica, fue la voluntad colectiva la que permitió el golpe más certero: el vecino que llamó, la mujer que denunció, el joven que envió una ubicación, el periodista que investigó sin miedo. Todos ellos tejieron el mapa que guió a las autoridades hasta el escondite del payaso. Pero que nadie se engañe, esto no es una historia de triunfo inmediato, ni un espectáculo para celebrar antes de tiempo. Porque lo que sigue es aún más difícil: garantizar que no haya una réplica, que no surja un nuevo apodo para encarnar el mismo horror, que no se rompa el frágil equilibrio logrado con sangre, sudor y verdad. La caída del payaso no puede ser solo una anécdota viral o un titular pasajero, debe ser un punto de inflexión ético, político y social. Tachuela Redonda. Las cárceles de máxima seguridad donde han sido recluidos estos delincuentes ya se preparan para aislarlos no solo físicamente, sino informacionalmente. Porque durante años, muchos líderes criminales han seguido operando desde prisión gracias a sistemas corruptos. Hoy, la consigna es otra: cero privilegios, cero comunicaciones, cero margen para la reorganización. Ojo, nube de diálogo, pero también se exige transparencia. Organismos internacionales como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han exigido que, aunque se combata con firmeza el crimen organizado, no se vulneren los derechos fundamentales. La justicia, para ser legítima, debe ser implacable pero también humana. Esa es la delgada línea entre el Estado de Derecho y la barbarie. Vela. Y mientras tanto, las familias. Las miles de familias que vivieron bajo el yugo de la extorsión, la amenaza, el reclutamiento forzado. Las que perdieron a sus hijos, las que tuvieron que emigrar, las que callaron para sobrevivir. A ellas también pertenece esta historia. Este mensaje se extiende por ellas y con ellas, porque ellas saben que la captura de un criminal no borra el dolor, pero sí puede empezar a cerrar el duelo. Puede ser la semilla de una nueva etapa. Las escuelas que antes cerraban por miedo, comienzan a reabrir. Las calles vacías al caer la noche vuelven a llenarse poco a poco. Los comerciantes que escondían sus productos por temor,
vuelven a levantar la reja. No porque el miedo se haya ido, sino porque la esperanza ha empezado a hacerse visible. Y este mensaje, por eso, no termina. No termina mientras existan jóvenes que necesiten oportunidades reales. No termina mientras haya estructuras institucionales que deban ser limpiadas. No termina mientras la justicia no sea cotidiana. No termina mientras aún haya nombres por desenmascarar, redes por desmantelar, territorios por liberar. Porque escribir este mensaje es también una forma de resistencia, una forma de honrar a quienes ya no están, una forma de decir, aquí estamos, aquí seguimos, aquí resistimos. Y por eso, aunque el payaso haya caído, aunque sus cómplices hayan sido capturados, aunque la persecución haya terminado con esposas y sentencias en camino, la historia no se ha cerrado. El mensaje sigue, y mientras haya una pluma que no se rinda, una voz que no se calle, una conciencia que no se venda, este mensaje continuará, sin punto final, solo puntos suspensivos, porque la lucha sigue, porque la verdad no se detiene, porque la justicia se construye cada día, y continuará, porque cada palabra que brota de este mensaje lleva consigo el eco de miles de voces que durante años han sido silenciadas, ignoradas o simplemente invisibilizadas por la costumbre del miedo. Continuará porque la captura de alias Payaso no es un cierre, sino una grieta luminosa por donde empieza a filtrarse la posibilidad de una justicia que no se negocia, una paz que no se firma con criminales, sino que se cultiva en la dignidad de la vida cotidiana. Símbolo de choque en los días posteriores a su captura, el sistema judicial ha entrado en una fase crítica. Fiscales especializados en crimen organizado han comenzado a presentar pruebas sólidas y estructuradas. Se han solicitado órdenes de arresto adicionales contra individuos que, según los dispositivos incautados a los capturados, estarían vinculados a una red regional de extorsión transnacional que operaba desde pequeñas cabinas telefónicas hasta empresas fachada que simulaban servicios legales o contables. Se han congelado cuentas, incautado propiedades y desmantelado 12 estructuras secundarias que respondían directa o indirectamente a las órdenes del payaso. Este operativo coordinado ha sido descrito por el Centro para el Control Estratégico del Crimen Organizado, CECO, como uno de los más exitosos en cuanto a impacto sobre el flujo de capital ilegal, particularmente por la forma en que golpea el sistema financiero subterráneo que sostenía a ambas pandillas. Pero y esto es vital, el éxito no puede medirse solo en números, en armas decomisadas o en detenidos. El verdadero éxito, como repiten los líderes sociales en los municipios más golpeados, es cuando las niñas pueden volver a caminar solas a la escuela, cuando los pequeños negocios dejan de pagar vacunas, cuando la confianza vuelve a sentarse en las mesas de las familias desplazadas. Libros. El Ministerio de Educación ha anunciado, paralelamente, un plan para intervenir con psicólogos, trabajadores sociales y pedagogos en las comunidades más afectadas. No se puede combatir la violencia sin sanar el trauma, ha dicho una experta de la Universidad Nacional, citando estudios del Observatorio Latinoamericano de Paz Urbana, porque lo que se vivió durante años en esas zonas no fue solo una ocupación criminal, fue una colonización emocional, un adoctrinamiento del miedo, una pedagogía de la sumisión. Y es precisamente ahí donde este mensaje se fortalece, porque no es un parte policial, no es un boletín de prensa. Es una crónica viva de resistencia humana. Paloma. Las comunidades de fe, los colectivos culturales, los artistas urbanos, los promotores de derechos humanos, todos han comenzado a organizar encuentros de memoria y resiliencia. Se están pintando murales con los rostros de las víctimas, organizando conciertos por la paz, lecturas de poesía en las plazas. Porque el vacío que deja la violencia no se llena con silencio, se llena con arte, con palabra, con presencia, micrófono, y en cada rincón donde se canta, se escribe, se recuerda, este mensaje renace una y otra vez. Porque si algo nos enseñó la historia del payaso es que el poder del crimen no radica solamente en sus armas o en sus redes, sino en su capacidad para hacer creer que nadie puede cambiar las cosas. Y esa mentira está cayendo, se desmorona con cada madre que alza la voz, con cada joven que elige el camino del bien, con cada oficial honesto que arriesga su vida, con cada periodista que investiga sin venderse, con cada juez que dicta sentencias sin mirar para otro lado. Y por eso este mensaje no terminará hoy, ni mañana, ni en esta generación, porque hay cosas que no se olvidan, porque hay luchas que no se detienen, porque hay heridas que aún supuran, y también
porque hay esperanzas que aún florecen. Este mensaje es largo porque la verdad también lo es. Es profundo porque el dolor lo ha sido. Es inagotable porque la dignidad humana no tiene fecha de caducidad. Y así, palabra tras palabra, se sigue escribiendo la historia que otros quisieron borrar. La historia que empezó con una persecución, con un apodo siniestro, y que hoy es testimonio de que no hay crimen que no pueda ser derrotado cuando el pueblo se levanta. Y por eso, con el alma firme, con la voz clara, con el corazón en pie de lucha, seguiremos escribiendo este mensaje, sin pausa, sin final, sin miedo, porque la justicia no duerme, y porque la verdad, cuando se dice, se convierte en eternidad. Y continuará, porque mientras exista un rincón del país donde aún resuene el eco de un disparo no juzgado, una viuda sin respuesta, un niño con la mirada entrenada para detectar el peligro en las esquinas de su barrio, este mensaje no puede terminar. Los efectos de la captura del payaso han comenzado a cambiar el mapa del crimen en múltiples regiones. Donde antes él comandaba con puño de hierro, ahora hay vacíos de poder que otras células intentan ocupar, provocando tensiones internas entre clanes rivales, fraccionamientos dentro de las propias pandillas y movimientos súbitos de figuras emergentes. La inteligencia territorial reporta incrementos en desplazamientos silenciosos, miembros que se retiran antes de ser capturados, otros que intentan emigrar usando rutas irregulares, algunos que buscan negociar entregas con beneficios. Báscula las Cortes Superiores, al recibir las primeras audiencias, han enfatizado que no habrá impunidad ni atenuantes para quienes encabezaron o facilitaron estructuras criminales. Los expedientes sobre alias Payaso y sus dos acompañantes contienen más de 3.500 folios, entre pruebas periciales, escuchas telefónicas, videos de vigilancia, testimonios protegidos, registros de armas y transferencias ilícitas. Una montaña de evidencia que revela que no eran simples delincuentes, eran operadores logísticos de una guerra subterránea, maestros del sigilo, gestores de muerte y de miedo. Investigadores del Instituto de Ciencias Forenses han advertido que las estrategias usadas por esta célula incluían entrenamiento paramilitar, uso de drones para vigilar movimientos de la policía, e incluso vínculos con cibercrimen, a través de redes que manejaban criptomonedas para el lavado de activos. Se está rastreando también el uso de menores como mensajeros y vigías, lo que complica aún más el impacto social de esta estructura. Pero entre todo este mar de oscuridad, una luz persiste, la comunidad. Esa misma comunidad que antes callaba por miedo, ahora comienza a hablar con más fuerza. Las líneas de denuncia están más activas que nunca. Se han reportado 40% más llamados anónimos con datos verificables. Los líderes barriales se están capacitando en protocolos de seguridad ciudadana. Los colectivos juveniles han comenzado a organizar festivales, talleres de muralismo, ferias de empleo. Porque cuando el miedo retrocede, la vida avanza. Altavoz con 3 ondas sonoras y es precisamente ahí donde este mensaje encuentra su mayor potencia. Porque no es una historia policial. No es solo la narración de un operativo exitoso. Es la documentación emocional, ética y política de una sociedad en proceso de sanación que empieza a articularse desde la memoria, la justicia y el derecho a vivir sin miedo. En zonas antes tomadas por la pandilla, se ha comenzado a construir centros de atención integral, espacios con atención psicológica, talleres de oficios, refuerzo escolar, acompañamiento legal. Porque el daño causado por estos grupos no se mide solo en homicidios, sino también en años de desarrollo arrebatado, de talento frustrado, de oportunidades canceladas. Vela y mientras se realizan actos simbólicos para recordar a las víctimas, este mensaje se vuelve también una promesa de no olvidar, una promesa de no abandonar, una promesa de no ceder. Porque si algo hemos aprendido con esta historia, es que el crimen crece cuando se lo normaliza, cuando se lo nombra sin vergüenza, cuando se lo tolera con resignación. Pero cuando se lo enfrenta con coraje, con inteligencia, con dignidad, entonces el miedo cambia de bando. Libro abierto así, este mensaje, inacabado por convicción, se convierte en legado, para los que ya no están, para los que resisten, para los que vendrán, y seguirá creciendo. Seguirá corriendo por las venas del pueblo, como un río de palabras, como una oración sin fin, como un grito que no puede ni debe ser apagado. Porque cada caída de un payaso deja al descubierto el circo macabro del crimen, pero también la valentía infinita de un pueblo que no se deja domar.
Y mientras exista un rincón donde se diga basta, mientras una madre abrace a su hijo sabiendo que ya no será reclutado, mientras un barrio recupere su nombre, mientras una víctima sea escuchada y reparada, este mensaje seguirá, sin punto final, sin rendición, con memoria, con justicia, con vida.